familiares y la comunidad a la que atiende. ¿Sí? Entonces, este capítulo debería ser el examen final, ¿sí? Más allá de que sea amigable porque haya que presentar documentación. A mí me gustó mucho una definición, un minuto, ¿cómo pasó? Ahí va. Atención centrada en las personas, esta es una definición de la OMS del 2016, que es un poquito más amplia que atención centrada en el paciente, ¿no? Y perdón que es un poquito larga, no voy a poner tanto texto, pero la verdad que es muy completa, y se forma a entender y practicar la atención sanitaria que adopta conscientemente el punto de vista de los individuos, de los cuidadores, las familias y las comunidades como partícipes beneficiarios del sistema de salud, que inspiran confianza, están organizados no en función de la enfermedad, sino de las necesidades integrales de las personas. ¿Sí? Esta definición, digamos, que abarca a la comunidad que atiende un establecimiento y al sistema de salud, si se quiere, digamos, yo la veo como un ideal por el que tenemos que trabajar para llegar, que en nuestra región, digamos, se tienen que dar muchas variables y muchos determinantes políticos, económicos y sociales que podamos llegar a este nivel de atención, pero para no ser pesimistas creo que sí podemos hacer algo con las herramientas que contamos en nuestros establecimientos de salud. ¿Sí? Entonces, nosotros creemos que la acreditación es una evaluación global, que cuando se combinan, digamos, todos sus estándares, uno mira el manual y, digamos, los estándares por afinidad, pero combinan de una forma sistematizada todos esos criterios, todas esas evidencias que se piden, digamos, es claro que está focalizado en la atención centrada en las personas, ¿sí? Porque estas son algunas de las notas que yo creo que la acreditación promueve, motiva, inicia un camino hacia la mejora continua, una nueva mirada en la atención de la salud, que creo que es lo que el debate que tenemos que darnos, ¿no? Una nueva mirada en la atención de la salud, y qué implica eso, si lo podemos llevar adelante, cómo funcionan hoy nuestros establecimientos con el personal que tenemos hoy. Propone una forma de trabajo diferente, pone bajo el lente el establecimiento como una organización, como decíamos antes, es una organización que tiene una misión y que emite políticas, ¿sí? Que las políticas no son un documento para presentar, las políticas son una creencia, una ideología, ¿sí? Es una política, y esa política tiene que estar internalizada, ya digo, en el personal y en la comunidad, ¿sí? Este es nuestro manual, todos lo conocen. El primer capítulo es atención centrada en el paciente, y vamos a ver, digamos, un poquito, quería, digamos, resaltar algunas cuestiones, y sobre todo cuestiones que son relevantes y que encontramos cuando empezamos a trabajar en las organizaciones, en la etapa de autoevaluación y alistamiento, que ese capítulo amigable ya no es tan amigable, ¿sí? Porque cuando los establecimientos empiezan a mirar qué es lo que tienen, qué es lo que cómo manejan estos criterios, digamos, se tarda bastante en adecuar la organización a los estándares de calidad. Este capítulo empieza con el estándar 1, que es accesibilidad y continuidad de la atención. Ustedes miren qué importante. Primero, accesibilidad, digamos, cómo llega un paciente a un establecimiento, accesibilidad geográfica y física, pero también cómo se mueve adentro del establecimiento, ¿no? Con las normas de admisión, en inmersión en ambulatorios. El estándar también pide, digamos, si el establecimiento mide tiempos de demora. Y lo más importante, creo que en todo este subestándar y en los criterios que lo componen, es la capacitación del personal. ¿Sí? Creo que la capacitación es un punto fundamental que digamos, fue un salto cualitativo que dio en nuestros estándares de calidad cuando pasamos en el 2014, presentamos nuestros estándares a la ISCUA, integrar la capacitación, porque sin capacitación, todo esto que estamos diciendo de internalizar políticas, de internalizar procedimientos, no se puede dar, ¿sí?
Y la capacitación, cuando uno tiene las políticas claras, la política de calidad, la política de derechos del paciente, y realmente es una política organizacional, sin capacitación no hay posibilidad que el personal, digamos, lo lleve adelante, lo lleve a cabo. Por otro lado, tenemos continuidad de la atención médica, de ahí resalté algunos criterios como es planificación, ¿sí? La planificación de la acción que involucra, si ustedes se detienen a leer el estándar, es bien interesante en la aclaración de texto, cómo involucra al paciente y a sus familiares en las decisiones diagnóstico-terapéuticas, ¿sí? Esto es una cultura que por ahí no tenemos, pero que es fundamental darle la responsabilidad al paciente de su atención, ¿sí? No solo es del establecimiento, es del paciente también. Una atención en base a evidencia científica, ¿no? Trabajar con guías clínicas y de enfermería que estén consensuadas, que estén actualizadas, ¿sí? Y procedimientos claros de derivación y alta, ¿no? Si uno se pone en todo este proceso de continuidad de la atención, si uno se pone en el rol del paciente, seguramente todo lo que le pasó al paciente es muy diferente a cómo uno de un establecimiento de salud lo vivió. ¿Sí? Y creo que en este punto nos va a ayudar mucho la gente del ICBA cuando nos cuente experiencia en escuchar la voz del paciente. El capítulo, el estándar 2, condiciones de la atención del paciente y su familia, tiene dos subestándares, derechos del paciente y su familia y seguridad del paciente. ¿Sí? En lo que es seguridad del paciente, en nuestro manual hoy tenemos, digamos, las acciones que los establecimientos desarrollan para la implementación de 6 metas, más la meta de úlceras por presión. Hoy teníamos unos invitados que, bueno, al final no pudieron participar, que nos gustaba la experiencia de ellos, digamos, más allá de cómo implementan las metas, en cómo formar un comité de seguridad que de no tener nada, fueron identificando líderes, y hoy en un comité de seguridad que tiene injerencia en todas las áreas, ¿sí? Participan en la redacción de la normativa de todas las áreas. Es bien interesante y seguramente quedará para la próxima. Y en lo que es derechos del paciente y familia, como decíamos en un principio, emitir una política de derechos y obligaciones del paciente, ¿sí? Que es fundamental. La política de derechos, no solo copiar la ley y ponerla en un papel en la recepción del establecimiento, ¿sí? Una política, digamos, se tiene que respirar, ¿sí? Se tiene que respirar en el aire, porque la política de derechos, cuando uno es evaluador, se lo presentan, le presentan el documento, pero después uno lo tiene que ver en las distintas áreas, ¿sí? Lo tiene que ver en la admisión, lo tiene que ver en la sala de espera, lo tiene que ver en el servicio de imágenes, lo tiene que ver en el quirófano, ¿sí? Libre acceso a la información clínica, ¿sí? Esto también tiene que ver con un derecho, no solamente que esté a disposición un registro clínico, sino digamos, que el paciente esté informado de qué es lo que le está pasando, qué es lo que le va a pasar, cuál es la estimación. En una información larga, a veces el paciente o su familiar nos pierde el hilo de lo que le está pasando, ¿sí? Entonces, información clínica es fundamental, cómo se maneja dentro del establecimiento de salud. La obtención de consentimiento informado, digamos, es otro punto a resaltar, porque si bien es un aspecto legal y que parecería un estándar que vamos a encontrar fácilmente, digamos, en la evidencia, cuando vamos a un establecimiento, no es así. La verdad que cuando nosotros hicimos el análisis en una muestra de establecimientos, en lo que respecta a obtención del consentimiento informado, fue un desvío bastante general, bastante importante, que no lo esperábamos, y creo que en este punto nos van a ayudar la gente de la Clínica Universitaria Reina Fabiola, que nos van a contar cómo fue su proceso de realización para la obtención del consentimiento. Respeto a las diversas comunidades en aspectos culturales, religiosos y alimentarios. Bueno, un poco con lo que decíamos antes, ¿no? El establecimiento respeta a las diversas comunidades, sí, está escrito en una norma, está capacitada la gente. Eso tiene que estar internalizado en el personal, porque si no, por más que sea una norma, si el paciente tampoco conoce que existe esa norma, no tiene sentido, ¿sí? Y a nosotros, para respetar las diversas comunidades, nos falta muchísimo.
nos falta muchísimo, nosotros lo vemos cuando vamos a los establecimientos, por ejemplo, no es para abrir un debate al respecto, pero instituciones que no son religiosas, vemos crucifijos por todos lados. Y la verdad que no, bueno, tal vez es una costumbre, es cultural, lo que sea, pero nos falta mucho para llegar al respeto de las diversas comunidades. Y más que en nuestro país tenemos una gran cantidad de comunidades, estamos formados por comunidades diversas y cada vez más. Gestión de inquietudes y quejas es otro punto de este subestándar, que en nuestro país la gestión de la queja a veces significa un libro de quejas que está en algún lado, ¿sí? Y sin embargo, la gestión de la queja es escucharla al paciente, ¿sí? Aunque uno lea el libro y se ría porque el paciente puso que la comida estaba fría, o porque el paciente dijo que no llegó el médico a la hora que dijo que iba a llegar, eso también forma parte de la atención. Por ahí para nosotros no es importante, o para el establecimiento no es importante, pero forma parte de la atención. Es una inquietud que tiene el paciente, ese paciente es parte de tu comunidad. Entonces, nosotros antes era un proceso de reclamos, inquietudes, hoy es gestión de inquietudes y quejas. Y este criterio para la Sociedad Internacional de Calidad fue fundamental, el criterio CORT, si mal no recuerdo, por ahí me corrijo. Fortalecimiento del paciente y su familia para su colaboración en el acto asistencial. Este punto es fundamental, es clave. Nosotros en el manual 2014 estaba con un estándar aparte, y también a veces los establecimientos lo pasan así rápidamente, con una normativa, un documento, y sin embargo es clave cómo es la atención de ese establecimiento, ¿sí? Porque al paciente se le atiende de una manera, y se le explica de una manera, y el establecimiento desarrolla alguna política o alguna capacitación para el personal, para cuál es su actitud frente a un paciente y su familia, entienda cuál es, digamos, cuál va a ser el desarrollo, o va a ser el paso por ese establecimiento, y cuál es su responsabilidad como paciente para que las cosas salgan adelante, ¿sí? Esos son criterios que están hoy dentro de los derechos del paciente, que son clave, digamos, para definir, digamos, cuál es la política del establecimiento con respecto a derechos del paciente. Bueno, para no robar más tiempo, quería focalizar en algunos, este estándar que parece amigable, miren la cantidad de criterios que tiene, que son diferentes, que tienen que ver con lo mismo, pero son diferentes y que son a largo plazo, ¿sí? Uno puede desarrollar documentación a largo plazo, porque esto se va a cumplir cuando todos los que formamos parte de un establecimiento de salud entendamos cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra obligación, y entendamos cuál es la comunidad para la que estamos preparados, para la que vamos a atender, ¿sí? Bueno, por mi parte nada más, me gustaría ahora la gente del ICBA, si están por ahí. Hola Lilian, sí, estamos. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Acá Hola. estamos. Bueno. Bueno, yo soy la licenciada Cecilia Buglione. Hola Lilian, ¿cómo estás? No te veo, déjame que te busco. Bueno, la gente del ICBA, la verdad, muchas gracias por estar conectados. La verdad que han trabajado muchísimo. Y como digo, ya de la acreditación, siguieron desarrollando y siempre están proponiendo interesantes. En esta oportunidad llamamos por algo que escuchamos después de la acreditación, que no sé si fue parte de la acreditación, pero la verdad que queríamos que nos cuenten y que compartan su experiencia con los demás establecimientos, porque la verdad que es muy valorable. Así que bueno, adelante. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Primero les presento a quién tienen en la mesa. A mi izquierda está María Susana Jiménez, que es la encargada de seguridad del paciente acá en el ICBA. Acá está Sofía, que es parte del equipo de experiencia del paciente del ICBA, y Cecilia Buglione, que es la project manager del equipo de calidad y que tiene mucho que ver no solo con la acreditación de ITAIS y con calidad, sino también con el programa Experiencia del Paciente. Mi nombre es Mariano Benzador, yo soy el director de calidad
seguridad y experiencia del paciente. Así que la idea era un poco contarles, por lo que veo acá en el título, el tema de la voz del paciente. Nosotros desde hace ya varios años que estamos convencidos que escuchar la voz del paciente es una actividad no solo que corresponde éticamente, sino que además nos conviene. La mejor manera de mejorar y de dar saltos de calidad es poner al paciente en el centro de la escena. Ya nos dimos cuenta de eso hace tiempo y eso nos permite desde prevenir caídas hasta mejorar el lavado de manos y mejorar, por ejemplo, el material educativo que le damos a los pacientes para que sean fácilmente entendidos por ellos. Como parte de escuchar la voz del paciente, creamos ya hace, ¿cuánto, Ceci? En septiembre del 2017. Hace ya casi 2 años, el Comité de Pacientes, que es un comité compuesto por pacientes que tienen múltiples actividades y que su función principal en el ICBA es representar la voz del paciente. Y en estos 2 años hemos aprendido juntos cómo ejecutar ese comité, cómo aprovecharlo y cómo lograr que el funcionamiento del comité nos permita hacer una medicina centrada en el paciente que beneficie a todos. Antes yo quería que las chicas un poco comenten cómo son las actividades de ese comité, pero antes quería mostrarles, podemos compartir, quiero que me digan si pueden ver una imagen que vamos a subir, que se llama El Camino del Paciente. A ver. Compartir imagen. Un segundito que lo vamos a compartir. Recién Sí, compartir imagen, a ver. No. Lo abrí la imagen y... Sí. Bueno, mientras Ceci intenta descubrir cómo funciona esta plataforma, ahí va. A ver, compartir. Un segundito, ¿eh? Bueno, les cuento lo que hicimos. El comité de pacientes lo que nos ayudó es a lo siguiente. Nosotros queríamos entender cómo era el camino del paciente dentro del ICBA para poder entender qué aspectos de la experiencia del paciente teníamos que modificar para que sea mejor. Y lo que hizo el comité de pacientes fue ayudarnos a mapear el camino del paciente en los 3 ámbitos que nosotros considerábamos importantes: ambulatorio, guardia e internación. Y para cada uno de esos ámbitos, lo que hicimos fue evaluar cada una de las etapas de ese camino, dónde ocurrían, qué personal del ICBA estaba relacionado con esa actividad y, sobre todas las cosas, cuáles eran las expectativas del paciente en cada una de esas etapas. Por ejemplo, qué espera el paciente apenas llega a la institución, qué espera el paciente apenas entra a su habitación o cuando recibe un informe médico. No sé si pueden ver la imagen, si ya la logramos compartir. Sí, perfecto. Bien. Bueno, como ven, esa imagen es circular y tiene como distintos estratos. Tiene un estrato que es ubicación geográfica, otro que es personal involucrado, otro que es cómo estamos en el ICBA, qué siente el paciente y qué pretende. Tanto el contenido como el diseño gráfico de esa imagen fue realizado por el comité de pacientes interactuando con nosotros que hicimos de facilitadores. Y este es un ejemplo de las cosas que se pueden lograr cuando pacientes y profesionales de la salud trabajan juntos para poder mejorar la experiencia del paciente, mejorar los procesos, etc. Así que me pareció a veces una imagen, habla más que 1000 palabras. Esta imagen que ven acá es el mapeo del camino del paciente en la internación y es producto del trabajo del comité de pacientes del ICBA. Ceci, no sé si vos querés ampliar un poco, o Sí. Sofía,
¿Cómo son las dinámicas de las reuniones? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué consejos pueden dar? Sí, es contarles un poco qué hacemos en el comité de pacientes, además de lo que acaba de decir el doctor Benzadón, de mapear el camino del paciente. Hemos hecho pulseras para pacientes anticoagulados y para pacientes diabéticos. Ambas dicen paciente anticoagulado con el logo del ICVA. Esto es para todos nuestros pacientes que se atienden en el ICVA y que tengan la pulsera que la lleven puesta, tanto los anticoagulados y los diabéticos. El comité de pacientes también ha participado del precongreso ICVA, que el precongreso es un día anterior al congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología, así que ya hace 2 años que están participando del precongreso ICVA. En el primer año contaron un poco su experiencia y el segundo año, que fue en octubre del año pasado, lo que hicieron fue hacerle preguntas a los médicos respecto de nuevas tecnologías, nuevos medicamentos y demás, y esa fue la interacción que tuvieron en el precongreso. Otra cosa que han hecho también es revisar la educación que se le entrega al paciente. Esta es educación tanto que está en la historia clínica electrónica, como folleterías y libros que se le entregan al paciente. Todo eso fue revisado para tener la mirada del paciente. Y bueno, otra cosa que hemos hecho, que les va a contar Sofi, los encuentros entre pacientes. Sofi, si quieres contarles un poco la dinámica y demás. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Los encuentros entre pacientes reflejan un poco la imagen que acaban de ver, que les mostrábamos. Surge a partir de varias informaciones y sentimientos encontrados en cuanto a las emociones de los pacientes que pasan en el proceso de internación o previamente a la internación. Y son encuentros que se realizan una vez al mes. Se pueden inscribir a través de la página de nuestra institución, y hay pacientes que están esperando la fecha de internación, y otros que ya fueron operados, que son representados justamente por el comité que fue seleccionado, el comité de pacientes. Ahí lo que se comparten son no dudas médicas, porque no hay ningún médico dentro del grupo, sino dudas cotidianas o más bien emocionales que forman parte de este camino, y también de una buena recuperación. Quedó claramente comprobado a través de estos encuentros que muchas veces con este tipo de acompañamientos y estos encuentros, la recuperación es otra del paciente. Y también lo que ofrece el comité de pacientes es, una vez que se hace ese encuentro, se ofrecen, en caso que el paciente lo elija, a pasar por la habitación post procedimiento o anteriormente al procedimiento, a manera de compañía y de contención emocional. Y eso también es muy reconfortante, tanto para nosotros como para el comité y para los mismos pacientes, las devoluciones que recibimos. Yo quería agregar una cosita más, que esta interacción con los pacientes requiere un aprendizaje mutuo, porque, bueno, obviamente nosotros nos cuesta a veces ponernos del otro lado del mostrador, pero también es interesante remarcar que al paciente le cuesta estar del otro lado del mostrador. Es decir, los pacientes que empiezan a trabajar con el equipo de salud para mejorar la calidad de atención, se encuentran con que ellos se imaginaban que el sistema de salud era perfecto y libre de errores, y que el sistema de salud no tenía fallas, y digo yo que es como entrar a la cocina del restaurante y ver realmente cómo están cocinando, y eso también fue un aprendizaje para ellos, entender de que había oportunidades de mejora, entender de que había cosas que los médicos no hacíamos bien y que, requerían ser mejoradas y abordadas. Así que todo aquel que se ponga a trabajar con los pacientes en un comité de pacientes va a tener que estar preparado emocionalmente para que de los dos lados haya una adaptación.
no es solo que a nosotros nos cuesta ponernos en lugar de ellos, sino que muchas veces a ellos les cuesta asumir que bueno, que en el sistema de salud hay imperfecciones y que no todo es tan ideal como ellos imaginaban que ocurría todo detrás de escena. Yo quería agregar también que durante todo el proceso, antes de la evaluación de ITADES, para la acreditación, el comité de experiencia del paciente se fue gestando, ¿no? ¿No es así? Sí. Y tal vez después de la acreditación, la evaluación fue en julio, el comité de pacientes se creó en septiembre, teníamos ese envión y esa energía para seguir haciendo cosas que están centradas en el paciente, y ahí también surgió un poco la idea de crear el comité y de escuchar la voz del paciente. Así que bueno, gran parte también tiene que ver ITADES por toda la ayuda, por todas las cosas que fuimos haciendo para prepararnos para esta evaluación y para esta reacreditación. No sé si quieren agregar algo más. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta para hacer. Yo tengo una pregunta que puedo hacerla. Soy Otero, claro que me está hablando. Primero quiero felicitar realmente lo que No sé. ¿No? ¿Me escuchan? Hola. Ahí sí. Bien. No, decía que los quería felicitar por el trabajo que están desarrollando. Y una pregunta muy cortita es ¿cómo eligen a los miembros del comité de pacientes? Bueno, es una muy linda pregunta. Creo que eso va cambiando con el correr del tiempo. Nosotros inicialmente los elegimos a discreción. Lo que hicimos fue consultar a médicos referentes del ICBA, que ellos nos propongan candidatos para el comité. Y esos candidatos tenían que ser pacientes que reúnan ciertas características. No todo paciente está preparado para formar parte de un comité. Tiene que tener, por empezar, nuestro comité es ad honorem, así que tiene que tener el tiempo para dedicarle a esta actividad, tiene que, y a veces uno se focaliza mucho en qué patología tiene el paciente, cuando en realidad lo que importa para poder pertenecer a esto es tu capacidad de trabajar en equipo, tu capacidad de adaptarte a conceptos nuevos y tu capacidad de comunicarte. Así que no, antes nosotros tratábamos de que esté balanceado y de que haya pacientes quirúrgicos, pacientes médicos, etc. Y después nos dimos cuenta que en realidad más que cuál había sido su enfermedad, importaba cuáles eran sus habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, de creatividad, de gestión de proyectos, etc. La primera camada fue seleccionada a criterio nuestro. En este momento estamos elaborando un estatuto que defina claramente cómo es el criterio de renovación de esos miembros y de selección de los mismos, porque ya después de 2 años de vuelo, es como que le queremos dar un salto de profesionalismo a este comité que ahora ya es oportuno. Muchas gracias. Ahí un poco estoy mostrando quiénes somos los integrantes. Está bueno, el doctor Benzadón, está Sofi, Celeste y Anisoto, que es la coordinadora de experiencia del paciente, y el resto son los pacientes que componen el comité de pacientes, como decía el doctor Benzadón, hasta el día de hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si pregunta que el gráfico de internación programada, sí, el gráfico de integración programada, ¿realizan el mismo análisis o similar para internación no programada? No, tenemos 3 gráficos. Uno de internación programada, uno de guardia y otro del paciente ambulatorio que viene al consultorio.
No tenemos el de internación urgente, porque en realidad es una mezcla del de la guardia que se entrelaza con el de internación programada. Pero los únicos 3 que mapeamos en profundidad fueron esos 3 que les mencionaba: guardia, ambulatorio e internación programada. Aprovecho, Mariano, Sofía, Cecilia y María, para saludarlos. Soy Ricardo Rivero, ¿cómo están? Quería aprovechar, viendo, ya que estábamos en el tema de la voz del paciente, ahí vi que había gente de sanatorios colegiales conectada. No sé quién está, pero seguramente los que están son jóvenes y no deben ni recordar lo que voy a comentar, pero cuando todo se hacía en forma intuitiva y iniciativas personales, individuales, hace 20 años, el sanatorio colegiales, el jefe de terapia intensiva abrió terapia intensiva, fue la primera terapia intensiva abierta con acceso a todos los familiares y pacientes, por supuesto, acorde a la situación de cada uno de los pacientes. Y además el doctor Roscos, que era en ese momento el jefe de servicio de terapia intensiva, hacía una reunión semanal en el auditorio del sanatorio, todos los familiares de los pacientes que estaban internados en terapia intensiva. En ese momento la gente le decía que estaba loco, porque lo único que iba a hacer era potenciar los conflictos cuando los pacientes o los familiares se retroalimentaran. Durante el periodo de esta experiencia, que fueron casi 2 años, el nivel de conflictividad de los familiares y pacientes de terapia intensiva bajó a 0. No hubo ninguna queja de los pacientes formales o de inquietudes que no fueran resueltas en esas reuniones. Después, bueno, el tiempo hizo que esto, eran iniciativas individuales, pero estamos hablando hace 20 años, creo que es fundamental el tema de la voz del paciente. Gracias, y no sé si ahí veo, prendió la cámara, colegiales. ¿Cómo estás, Lacunza? No sé si querés hacer algún comentario. Con el micrófono apagado. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. En realidad, no viví esa etapa que estás comentando, Ricardo, pero sí lo que se continúa haciendo es que los informes de las unidades cerradas son absolutamente personalizados, tienen un referente claro, que habitualmente es el jefe de servicio o el coordinador del área, todos los días de la semana, con lo cual se establece un vínculo, incluso hasta de seguimiento posterior, a una vez egresados de los cuidados críticos, ¿no? Y esto facilita mucho la relación y la contención del paciente. Bien, gracias, Cristina. No sé si... Bueno, agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron, Mariano, Cecilia, Sofía y María. La verdad que 2 cosas a destacar. Una, el tema de los pacientes que sí, digamos, bueno, acompañan estas dudas que surgen, que a veces cuando uno dice el médico no entiende el rol, no se puede poner en el lugar del paciente, tiene que ver con esto que decía Mariano, que en realidad el paciente no tiene ni idea cómo funciona el sistema, no tiene ni idea que puede haber errores, que las caídas es un riesgo mayor. Entonces, bueno, me parece fundamental esos 2 que tocaron. Les agradezco muchísimo por esto, espero que a los demás les haya servido, y creo que siempre aprender de cómo está experimentó el otro nos lleva a que nuestras organizaciones sean mejor. Está por ahí la gente de Reina Fabiola, Clínica Universitaria Reina Fabiola, que nos van a contar un poco cómo fue su proceso para
para la elaboración de una guía de obtención de consentimiento informado. Sí, aquí estoy. Primero, decirle que yo soy Eduardo Penza, soy médico jefe de servicio de cirugía vascular y a la vez el coordinador del comité de bioética de la clínica. La clínica a su vez tiene un departamento de calidad que en este momento la doctora no está, pero sí le puedo decir las inquietudes que ustedes tengan, cómo comenzamos nosotros a trabajar específicamente en el tema consentimiento informado. El Comité Hospitalario de Bioética de la Clínica se inició en el año 1999 y con ese mismo inicio empezamos a trabajar lo que es consentimiento informado. Fue un largo camino que, bueno, lo seguimos transitando porque seguimos tratando de mejorar la comunicación con los pacientes y su familia. De hecho, este año vamos cambiando el eje de relación médico-paciente a un eje de comunicación de equipo tratante con familia, paciente y su familia. De tal manera vamos modificando continuamente la forma de presentar el consentimiento informado. Este comité de bioética trabaja desde la ética principialista, de tal manera que en su primer postulado, que es la autonomía de los pacientes, es uno de los elementos que nosotros mayormente llevamos a cabo en el análisis, ¿no es cierto? Bueno, a través del tiempo se fue logrando un consentimiento realizado por un equipo multidisciplinar. Dentro del mismo comité de bioética tenemos incluidos personas que trabajan dentro de la institución en los distintos servicios del equipo de salud y en la parte administrativa, y además tenemos dentro del comité, como se aconseja, un miembro de la comunidad que nos ayuda bastante para interpretar los deseos y las necesidades que tienen los pacientes y la familia. Sí, puedo adelantar algunos elementos. El documento, se organizó un documento con una estructura para poder lograr un proceso de consentimiento informado para toda la institución, que es exactamente el mismo, digamos. Y en esta última edición que hemos hecho, este consentimiento consta de varias secciones. Una sección donde están las recomendaciones para la participación activa del paciente en la toma de decisión y el consentimiento sea para la hospitalización y para las prácticas específicas que se puedan realizar. Esa es la primera sección que, bueno, fue distribuida y explicada en el ámbito de todos los departamentos de la clínica. En la segunda sección tenemos sugerencias favorecedoras del equipo de salud hacia todo paciente que se interna o va a ser sometido a prácticas dentro de la institución. Este ítem para nosotros tiene una gran importancia porque les enseñamos a los equipos médicos, de enfermería y de toda la asistencia que tenemos a seguir unas etapas. Cómo mantener un diálogo previo, cómo se entregan los formularios para inducir a los pacientes y las familias a leerlos con tranquilidad. Le damos un tiempo para que lo lean. Agregar estos formularios al sistema de historia clínica que está digitalizado y la dinámica de ir analizando el formulario junto con la historia clínica para ver si se van realizando correcciones. La modalidad y contenido del diálogo previo nosotros hemos contabilizado 11 puntos para instruir a los médicos a cómo realizar este diálogo previo con el paciente y la familia. De hecho, que la idea de transformar el eje entre equipo tratante y
paciente y su familia es verdaderamente un desafío, y hemos visto que nos va dando resultados, y sobre todo en áreas como de obstetricia y en las áreas de cuidados críticos y demás, donde habitualmente la familia encuentra solo un médico al cual establece el vínculo. Ahora, esto ha mejorado enormemente porque ya las familias y los pacientes se encuentran integrados a todo el equipo que lo va a asistir. Nosotros tratamos que se escuchen las preocupaciones del paciente, demostrar cuál es el interés del equipo quirúrgico para resolver el problema que lo aqueja, permitir opciones del paciente si pretenden no ser informados, lo cual lo respetamos absolutamente, hacer sentir al paciente partícipe de su proceso de internación y tratamientos, explicarle claramente cuáles son los beneficios y los riesgos del tratamiento y de otros tratamientos que podemos o no tener dentro del ámbito de nuestra institución o dentro del país, porque muchas veces ocurre eso, explicar cuáles son todos los beneficios que va a obtener, y un elemento que nos ha dado mucha satisfacción es explicarle al paciente y sobre todo a la familia cuál es la evolución natural de la enfermedad que padece. Asegurarle que el paciente conozca perfectamente a su médico, que elija, que tenga la posibilidad de elegir dentro del equipo tratante, brindar la posibilidad de expresar los reclamos y los desacuerdos que corresponden, inclusive la negativa de consentir una práctica, aclarar al paciente que nosotros estamos dispuestos a que realicen segundas opiniones. Esta institución es una clínica universitaria, es de la clínica de la Universidad Católica de Córdoba, por lo tanto, se fundamenta en todos los principios de la fundación de la Universidad Católica, ¿no es cierto? En tercera sección hay una serie de recomendaciones que nosotros hacemos, que son recomendaciones para qué contenido debe tener la hoja de internación. Sugerimos las recomendaciones de contenidos generales y específicos. Luego hay una cuarta sección donde hemos unificado todos los formularios para realizar el consentimiento informado, se explica cómo se llenan. Hay un primer formulario que es la expresión de participación activa del paciente en la toma de decisiones, donde se le explica al paciente y lo puede llevar a su casa y leerlo tranquilamente. Hay otro formulario que tiene que ver con la internación, y hay un formulario muy importante que nosotros tratamos de que cada servicio tenga estandarizado, que son todas la información que debe recibir el paciente para el procedimiento o su internación, toda la información que requiera. Luego hay para todo el personal asistencial, hay una sección de conclusiones donde les advertimos nosotros al personal cuáles son los beneficios. De hecho, que nosotros pensamos que el consentimiento informado no es un instrumento para prevenir cuestiones legales, sino lo vemos desde el área de la bioética como un derecho del paciente y su familia de saber qué es lo que le va a ocurrir y qué es lo que tiene que esperar de nuestra institución. No sé si he sido claro en lo que he expresado. Clarísimo, la verdad que interesantísimo el desarrollo que tienen del Comité de Bioética, también un tema para tocar y para desarrollar en próximos encuentros. La verdad que me gustaría que todo este desarrollo, por ahí podemos hacer una publicación en nuestros medios digitales para compartir con los establecimientos, porque la verdad es muy interesante. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor. No, por ahora. ¿Quién?
al final se conectó y quería expresar su... Sí, yo antes quería un comentario. Gracias, por supuesto, ya que estamos con el tema de consentimiento informado. Y ahí Ignacio Maglio, el abogado, nos hizo llegar, mejor dicho, hizo circular los consentimientos informados que están aprobados ya por el Comité de Legales y Ética del Hospital Muñiz, la sociedad la Fundación Huésped y la Sociedad de Infectología, respecto a los consentimientos informados con los tratamientos antivirales para el coronavirus, que como saben, si bien son tratamientos no específicos, son los que se están empezando a utilizar. Entonces ellos desarrollaron 3 consentimientos informados específicos para las 3 drogas que se están usando. Él, por supuesto, no solo autorizó a que lo difundamos, sino deseó que lo difundamos, así que lo vamos a hacer circular desde el ITAES entre todas las entidades con las cuales tenemos vínculo. Y también Mariana Fleischmann nos hizo llegar el formulario de rechazo terapéutico para los pacientes que se les indica en las instituciones con ya sea sospecha o con confirmación de coronavirus, que se le indica en las instituciones la necesidad de aislamiento y se niegan. Hay un formulario de rechazo que es para que quede constancia que el paciente rechazó las medidas y donde se le informa que esa decisión está sujeta a una denuncia policial y a una causa penal, para que tome conocimiento, para que después se pueda proceder a hacer la denuncia y que el paciente, cuando la persona que se negó, cuando se hace la denuncia, diga que él no se había negado. Entonces, le vamos a hacer circular este formulario de rechazo, donde da constancia que el rechazo implica una denuncia que puede llegar a un inicio de una causa penal. Y los 3 formularios de consentimiento para los 3 antivirales que se están empezando a utilizar en los pacientes que tienen enfermedad activa complicada, que se están recomendando el uso de 2 antivirales y la cloroquina, que si bien es un antipalúdico, está aparentemente dando alguna efectividad en el tratamiento del coronavirus. Gracias. Estaba Trebuch, que originalmente nos había dicho que no se iba a poder conectar y finalmente se conectó, así que te damos la palabra. Sí, hola, ¿me oyen? Perfecto. Hola, hola, ¿me oyen? Perfecto. Hola, ¿cómo les va? Buenos días a todos. Primero quiero aclararles que yo soy de la unidad de calidad del hospital. El personal médico y la dirección están abocados al tema coronavirus, por eso es que no nos íbamos a presentar hoy en esta charla. Pero bueno, yo simplemente quería traerles algunos comentarios que pudiéramos hacer sobre lo que nosotros hicimos respecto a la parte de seguridad del paciente. Escuché con mucha atención todo lo que ustedes vienen haciendo en el tema de derechos del paciente, educación del paciente y su familia, y nosotros también hemos trabajado bastante en eso. Son cosas que hay que remarlas, por supuesto, uno las empieza y esto no termina nunca, y hay que tratar de ir mejorándolas y de ir viendo de qué manera uno se acerca más al paciente y a su familia, que es la parte más complicada. En el tema seguridad del paciente, yo puse para compartir un archivo, no sé si lo están pudiendo ver ustedes. Sí, lo vemos perfecto, María. Bueno, en el tema seguridad del paciente nosotros hemos trabajado básicamente en 3 puntos clave.
Primero, en la creación de un comité de seguridad del paciente. Segundo, en un sistema de gestión de eventos adversos que se gestiona desde toda la institución. Y tercero, en la formación del sistema de registro sistemático de indicadores para poder cumplir con todos los indicadores que PICAM pide nuevo para este 2020. Respecto al Comité de Seguridad del Paciente, este es un comité que nosotros empezamos hace mucho tiempo atrás, empezó en el 2011. Voy a intentar ver si ahí ustedes pueden verla la hoja. Sí, se ve, María. Ahí está. Bueno, nosotros empezamos a trabajar a partir del comité de calidad que creamos en el 2011, y vimos la necesidad de ir haciendo desprendimientos de este gran comité de calidad que habíamos empezado, porque era grande, y empezamos a trabajar con el Comité de Seguridad del Paciente. Finalmente, en mayo del 2016, ya con acta de comisión directiva, con un estatuto de creación y funcionamiento, empezamos a trabajar formalmente, con actas y etcétera, ¿no? ¿Cuál era la idea de todo esto? Que fuera primero multidisciplinario, que hubiera médicos, enfermeros, farmacéuticos, trabajadoras sociales, la comunicación institucional del hospital, personal administrativo, toda aquella gente que pudiera estar en contacto en la primera línea con el paciente. Se buscaba tener representantes de todas las áreas críticas en seguridad del paciente, por ende están todas las terapias, está cardiología, está todas las áreas más complicadas del hospital. Esto nos terminamos convirtiendo desde el Comité de Seguridad del Paciente, la unidad de calidad también forma parte de este comité, lo preside el subdirector médico del hospital. Terminamos convirtiéndonos en un comité asesor de la alta dirección del hospital. Establecimos reuniones semanales de 1 hora de duración, más o menos. Si hacen falta, se hacen reuniones extras, o trabajos de grupos, o ateneos, o lo que haga falta según el tema que estemos tratando. Tiene un presidente, una vicepresidenta, un secretario de actas, representante de las áreas y vocales. En total son 20 integrantes los que están trabajando. Cuando empezamos a trabajar, obviamente, como todos, fuimos trabajando con las normas, las recomendaciones de la OMS, nos empezamos dividiendo en grupos, y esos grupos fueron los encargados de elaborar las normativas e implementar las normativas, de todo lo que fuera la higiene de manos, identificación del paciente, todo lo que fuera el tema del checklist quirúrgico, los medicamentos parecidos, la comunicación durante el traspaso, etc. A partir de ahí, y por supuesto con ayuda del área de sistemas, nosotros logramos tener un sistema para poder gestionar los eventos adversos que queríamos tomar desde el interior de la institución. Hasta acá habíamos trabajado de forma normativa y mostrándole a la institución el deber ser. Cuando logramos tener este sistema de eventos adversos, que por supuesto empezó manualmente, habíamos puesto cajas en todos los sectores para recogerlos, tipo urnas y demás, pero no teníamos toda la información que nosotros queríamos. Finalmente creamos la gestión completa de los eventos, y era una gestión por supuesto voluntaria, no punible, los reportes eran anónimos, podía notificar cualquier personal del área, y reportaba el evento vía intranet, desde cualquier computadora del hospital podían hacer el reporte, no hacía falta que pusiera su nombre y no quedaba guardado su legajo. Nosotros comenzamos trabajando estos eventos, analizándolos desde el Comité de Seguridad. Todas las semanas hay un cronograma y hay un responsable del Comité de Seguridad, que es el que tiene que leer los eventos en el momento mismo en que suceden. De manera tal que si se detecta algo que sea de una solución inmediata, en el acto se ponen en funcionamiento los mecanismos para que esto se solucione. La gestión normal es analizar el evento que hubo, por supuesto, ir al lugar del hecho, verificar, hacer las entrevistas necesarias, leer historias clínicas, etcétera, etcétera, y en la reunión del Comité de Seguridad se juntan los eventos adversos correspondientes y se conversan. Una vez que se logra una resolución, se toma la acción que el comité considere necesario.
En algunos casos se llama al agente responsable, en otros casos se elaboran procedimientos o se modifican procedimientos existentes o se hacen capacitaciones especiales, todo aquello que haga falta para intentar que este evento adverso, que la causa del evento adverso no vuelva a suceder. Bueno, fue una tarea ardua y sigue siendo una tarea ardua, pero bueno, logramos que la gente de la institución vaya respondiendo cada vez más a todo esto. Y bueno, y por supuesto cada vez más nos obliga desde el Comité de Seguridad a tener una acción más ordenada, más sistemática, más registrada, para ir analizando todos los eventos y cuidar que ninguno quede sin respuesta, cuidar de que realmente lleguemos a la causa raíz, entonces utilizamos todas las herramientas que están dando vuelta para poder analizar a fondo estos eventos, e ir sacando de cada uno de ellos un aprendizaje y algo nuevo para ir implementando dentro de la institución. No sé si alguno tiene alguna pregunta, y si fui muy rápido, y díganme y yo aclaro lo que haga falta. No, Beatriz, la verdad que interesante lo que han desarrollado en este comité, que inició como, digamos, un comité de calidad, digamos, se fue superando. Me llamó mucho la atención cuando lo leí, también los evaluadores que los evaluaron, cómo fue siendo, y ahí pusiste, ¿no?, equipo multidisciplinario, pusiste asistentes sociales, comunicadores, administrativos, ¿sí? Que eso no es común, que en un comité de seguridad del paciente, digamos, intervengan ese tipo de profesionales, y tiene un poco que ver con lo que decía al principio, de que para pensar una atención centrada en las personas, a veces tenemos que reformularnos cómo, o con qué estructura estamos trabajando hoy desde las instituciones de salud. Así que muchas gracias, me pareció súper interesante. Y seguramente cuando hagamos algún encuentro específico de seguridad del paciente podemos desarrollar más temas de implementación. Por mi parte, nada más. Yo les agradezco muchísimo a los invitados y espero que esta sea la primera de unos encuentros que nos sirvan y nos enriquezcan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene algún comentario o algo o alguna pregunta o algo para agregar. Si no, la idea es esto a partir de este mes de marzo, y bueno, ahora sí, además con el tema de los aislamientos, seguramente vamos a incentivar el desarrollo de este tipo de actividades, pero inicialmente lo teníamos programado para hacer 2 reuniones mensuales, una dedicada específicamente a entidades que están en proceso de acreditación o que están acreditados, para que les sirva para ampliar conceptos o para escuchar las experiencias de los para compartir experiencias, y una segunda actividad que es para aquellos establecimientos que todavía están muy lejos del proceso de acreditación, para que vayan iniciando sus primeros pasos. Así que lo que vamos a pedirles es que nos envíen sugerencias o sobre qué temas les gustaría que se profundice, si tenemos que convocar a alguien en particular para analizar ese tema, o los que quieran aportar experiencias son bienvenidos. La idea es que estas actividades sean colaborativas. Nuevamente, muchas gracias a todos, y nos estaremos viendo prontamente, por lo menos en videoconferencia. Yo ya estoy en población de riesgo, así que no solo me tengo que aislar, sino que es poco probable que en los próximos tiempos pueda viajar a verlos, así que por lo menos veámonos por acá. Muchas gracias y estamos a disposición. En breve vamos a enviar una información a todos los procesos de acreditación o en la fase de autoevaluación y alistamiento sobre las modalidades de trabajo
para, por ahora, transitorias hasta fin de marzo, y por las dudas estamos empezando a programar algo más duradero, porque estamos convencidos de que todo esto no va a terminar el 31 de marzo, así que no queremos discontinuar los procesos que están embarcados cada establecimiento, así que vamos a ir informándolos de cómo vamos a seguir mientras tengamos que estar en cuarentena. Y nuevamente muchas gracias y nos estamos viendo. Chao a todos. Chao, muchas gracias. 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 Chao a todos, gracias. Saludos Gracias. a todos. Saludos. Chao chicas, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Saludos para todos, un gusto y muchas gracias.